En el corazón de un viejo barrio de Córdoba, donde las calles aún guardaban el eco de las campanas y el olor del jazmín se mezclaba con la piedra antigua, vivía doña Isabel. Tenía 61 años y llevaba ya varios en soledad desde que su marido falleció. Su casa, con paredes encaladas y un pequeño patio lleno de macetas, se había convertido en un refugio silencioso. Allí cada rincón hablaba de recuerdos, una foto en blanco y negro enmarcada, un mantel bordado por sus manos jóvenes, una radio que a veces encendía solo para no escuchar tanto silencio. Aquella tarde de otoño, cuando el sol ya caía detrás de los tejados y las sombras se alargaban, Isabel encendió una vela sobre la mesa del comedor. El aire estaba impregnado de una calma densa, casi inmóvil, hasta que un sonido inesperado rompió la rutina, unos golpes suaves en la puerta. Se detuvo unos segundos. Hacía años que nadie la visitaba a esas horas. Con un leve temblor en las manos, se acercó y, al abrir, se encontró con la sonrisa de un muchacho que no pasaría de los 25. «Buenas noches, señora», dijo con voz clara y respetuosa. «Soy Andrés, su nuevo vecino del edificio de enfrente. Perdón por molestarla a estas horas». En sus manos llevaba una pequeña caja de cartón, envuelta con un lazo sencillo. Quería traerle unos bizcochos caseros que horneé esta tarde, y, si no es demasiada molestia, ¿me permitiría acompañarla a tomar un té? Isabel se quedó en silencio. Observó sus ojos oscuros, llenos de una mezcla de timidez y entusiasmo, y sintió un ligero nudo en el estómago. Su instinto primero fue negarse. ¿Cómo dejar entrar a un desconocido en su casa, y más aún, tan joven? Sin embargo, la cortesía y una sensación de no querer parecer descortés la empujaron a dar un pequeño paso atrás. «Pase», dijo finalmente, con voz baja pero firme. El joven entró con cuidado, como si temiera romper la quietud que envolvía el lugar. Dejó la caja sobre la mesa y miró alrededor con una curiosidad respetuosa. El contraste era evidente. La energía fresca de Andrés frente a la serenidad pesada de aquella casa que guardaba tantas memorias. Mientras ella ponía agua a calentar, no pudo evitar mirarlo de reojo. Había algo en su presencia que removía dentro de ella sentimientos contradictorios. Desconfianza, sí, pero también cierta intriga. Hacía tanto tiempo que nadie traspasaba ese umbral, que hasta el simple gesto de preparar 2 tazas le parecía un acontecimiento inusual. Andrés, sin perder la sonrisa, rompió el silencio. «Me mudé hace apenas unos días. No conozco a casi nadie por aquí. Pensé que era buena idea presentarme a mis vecinos. Y, bueno, mi abuela siempre decía que no hay mejor forma de empezar una amistad que con un bizcocho». Isabel no pudo evitar que se le escapara una pequeña risa contenida. Algo en su manera de hablar le recordaba a tiempos pasados, cuando ella también creía que la vida estaba llena de comienzos posibles. Sin embargo, la desconfianza seguía latiendo en su interior como un reloj que marca el compás del miedo. Cuando el agua comenzó a hervir y el aroma del té llenó la cocina, Isabel respiró hondo. Se miró en el reflejo del vidrio de la ventana y pensó: ¿estoy haciendo bien en dejarlo entrar? ¿O estoy cometiendo una imprudencia que luego lamentaré? El sonido de la tetera la sacó de sus pensamientos. Colocó las tazas sobre la mesa, frente al muchacho que esperaba paciente, y por primera vez en mucho tiempo, la casa ya no estaba envuelta en silencio absoluto. El té ya estaba servido, y sobre la mesa reposaban los bizcochos que Andrés había traído. El joven hablaba con naturalidad, con ese tono ligero que parecía llenar de vida las paredes silenciosas de la casa. Isabel lo escuchaba con atención, aunque en el fondo de su mente una voz insistente repetía: «Es un desconocido, debe ser cautelosa». Entre conversación y sorbos de té, Andrés miró hacia un rincón de la cocina y se fijó en la puerta del pequeño lavadero. La madera estaba entreabierta y desde allí, se alcanzaba a ver la vieja lavadora, con manchas de óxido y un cable torcido. «¿No funciona su lavadora?», preguntó con curiosidad. Isabel frunció el ceño, un poco sorprendida. «Hace meses que dejó de girar como debía», respondió con cierto fastidio.
Vino un técnico, pero me pidió un precio que no podía pagar. Desde entonces lavo lo justo a mano. El joven sonrió con un gesto sencillo y se levantó. Si me permite, podría echarle un vistazo. Tengo algunas herramientas en mi mochila, y tal vez sea algo pequeño. Ella se quedó en silencio. Parte de ella quería negarse. No era propio dejar que alguien tan joven, casi un desconocido, metiera mano en sus cosas. Pero había algo en su tono desinteresado, una claridad que no escondía pretensión. Finalmente, suspiró y asintió. Como quieras, pero no prometo nada, dijo, casi en broma, intentando ocultar la inseguridad que la invadía. Andrés abrió su mochila y sacó un pequeño estuche de herramientas. Isabel lo observaba en silencio, recordando a su difunto esposo, que también solía arreglar todo con paciencia y destreza. Aquella imagen le pinchó el corazón con una mezcla de nostalgia y dolor. El muchacho se arrodilló frente a la lavadora y comenzó a desmontar la tapa con movimientos ágiles. Mientras lo hacía, silbaba suavemente una melodía, como si todo aquello fuera parte de un ritual cotidiano. Isabel, apoyada en la puerta del lavadero, lo contemplaba con recelo al principio, pero poco a poco algo en su interior empezó a cambiar. ¿Siempre supiste reparar cosas?, preguntó ella, tratando de romper el silencio. Desde pequeño, respondió él sin apartar la vista del aparato. Mi padre me enseñó que lo más valioso es aprender a solucionar problemas con las propias manos. Creo que esa es la mejor herencia que me dejó. Esas palabras resonaron en Isabel, que sintió un leve calor en el pecho. No era solo la habilidad del joven lo que le llamaba la atención, sino esa manera franca de hablar, sin artificios. Un chispazo de corriente y un leve ruido metálico anunciaron que Andrés había logrado reconectar una pieza. La lavadora emitió un zumbido débil, luego un giro lento del tambor. Isabel se llevó una mano a la boca, sorprendida. «Funciona», exclamó, dejando escapar una risa nerviosa que hacía años no salía de sus labios. Andrés se giró hacia ella, sonriendo. A veces solo hace falta un poco de atención para que las cosas vuelvan a moverse. Esa frase quedó flotando en el aire, cargada de un doble sentido que Isabel prefirió no analizar demasiado. Lo único que sabía era que, en ese instante, la casa ya no estaba tan callada ni tan fría. De pronto, se descubrió riendo junto a él, comentando anécdotas simples, casi triviales. Y en esa risa había algo nuevo. Una chispa de vida que creía extinguida. Por un momento, la soledad que siempre la acompañaba se retiró discretamente a un rincón, como una sombra asustada. Pero justo en medio de esa sensación cálida, una punzada de miedo atravesó su pecho. ¿Y si me equivoco? ¿Y si confío demasiado pronto? Recordó a su hija advirtiéndole siempre que no confiara en extraños. Recordaba también historias de vecinas que habían abierto la puerta a la persona equivocada. Miró a Andrés con cautela, intentando leer algo más allá de su sonrisa. ¿Era realmente tan sencillo como parecía? ¿O acaso la vida, con su manera de probar a los frágiles, le estaba tendiendo una trampa? El ruido del tambor girando la devolvió a la realidad. La lavadora, después de meses muerta, volvía a la vida. Andrés cerró la tapa con cuidado y recogió sus herramientas. Ya está. No era nada grave, dijo con modestia. Isabel lo observó en silencio, y una sensación contradictoria la invadió. Gratitud por el gesto, alivio por la compañía, pero también la inquietud de no saber si estaba cruzando un límite invisible. Se acercó lentamente, con pasos inseguros, y le ofreció otro té como agradecimiento. Mientras el agua hervía de nuevo, se preguntaba, con un nudo en la garganta, ¿es correcto dejar que alguien ocupe este espacio? ¿O estoy arriesgándome a abrir demasiado mi vida? La lavadora zumbaba suavemente, como si celebrara su regreso a la vida. Isabel permanecía de pie, todavía sorprendida por el gesto de aquel joven que, sin pedir nada a cambio, había devuelto el movimiento a una máquina que ella ya había dado por perdida. Andrés, guardando sus herramientas en la mochila, la miró con una sonrisa franca.
Siempre me alegra ayudar, doña Isabel. Mi madre me enseñó que respetar y cuidar a los mayores es un deber, no una opción. Y usted me recuerda un poco a mi abuela. Así que, de verdad, no es molestia. Esas palabras cayeron en el corazón de Isabel como un golpe suave pero profundo. No estaba acostumbrada a escuchar esa clase de respeto en voz de alguien tan joven. Durante años se había sentido invisible, como si el mundo girara demasiado rápido para fijarse en ella. Pero allí estaba él, hablando con una sinceridad que parecía imposible de fingir. Mientras volvían al comedor, Isabel notó como algo dentro de ella comenzaba a abrirse. Pensó que quizá la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, no para el amor ni para aventuras imposibles, sino para algo más esencial, volver a sentirse parte del mundo. Tomaron juntos el último sorbo de té. Isabel, con una sonrisa tímida, agradeció varias veces a Andrés. Él respondió con un gesto tranquilo, sin dar importancia a lo que había hecho. Luego, se levantó para marcharse. Gracias por el té, y por la conversación. A veces lo único que necesitamos es alguien con quien hablar un rato, dijo él, acercándose a la puerta. Isabel asintió, pero en su interior algo se agitaba. El eco de las advertencias de su vecina resonaba con fuerza. No confíes en desconocidos, menos aún si parecen demasiado amables. El contraste entre esas palabras y la sonrisa de Andrés la desgarraba por dentro. Abrió la puerta, y él salió al pasillo iluminado tenuemente por una bombilla amarillenta. Se giró para despedirse con un gesto de la mano. Que descanse, doña Isabel. Si necesita cualquier cosa, estoy al otro lado de la calle. Ella cerró la puerta lentamente. El clic del cerrojo sonó como un recordatorio de que volvía a estar sola. Recorrió la sala con la mirada. La mesa aún tenía migas de bizcocho, las tazas todavía guardaban el calor del té, y en el aire flotaba una sensación extraña, mezcla de alivio y de inquietud. Se acercó a la ventana y, apartando ligeramente la cortina, vio la luz encendida en el piso de enfrente. Una silueta se movía detrás del cristal, la de Andrés, organizando sus cosas. Un pensamiento se abrió paso en su mente como un susurro implacable. Quizá el universo me ha puesto esta prueba para descubrir si estoy preparada, si puedo volver a abrir mi vida a alguien más. La idea la conmovió y, al mismo tiempo, le provocó miedo. Porque abrir la puerta al otro era también abrir la puerta a la incertidumbre, a los riesgos que tanto había tratado de evitar. Mientras el zumbido constante de la lavadora seguía en el fondo, como un recordatorio de que todo lo roto podía repararse, Isabel permaneció inmóvil frente a la ventana. Observaba la luz de Andrés y se preguntaba si esa claridad era una señal de esperanza o un espejismo que podría desvanecerse en cualquier momento. Una punzada de duda se clavó en su pecho. ¿Y si mi vecina tenía razón? ¿Y si detrás de esa bondad se oculta algo que aún no soy capaz de ver? El silencio de la casa volvió a envolverla. Afuera, en la calle, un perro ladró a lo lejos y las campanas de una iglesia cercana marcaron la hora. Isabel respiró hondo y cerró los ojos un instante. Cuando los abrió de nuevo, la luz en la ventana de Andrés seguía allí, firme, como una presencia silenciosa que la invitaba a elegir, confiar o temer. No tenía respuesta todavía. Solo sabía que, desde aquella noche, nada volvería a ser igual. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.